Buenas tardes, estamos acá con el fin de hacer entrevistas sobre la cultura política. En la tarde de hoy nos encontramos con el señor Constantino Rojas, el cual nos va a presentar sus opiniones con respecto a qué entiende por cultura política. Buenas tardes. Bueno, yo por cultura política entiendo pues la cultura ancestral fue la que vivimos los antepasados hace muchos años, que nos dejaron ciertas enseñanzas y la vivieron otras personas. Después ahorita actualmente las estamos viviendo nosotros, pero ya los que vendrán más adelante vivirán otra cultura. La cultura de nosotros pues siempre ha sido las enseñanzas que nos dejaron los antepasados. Igualmente pues nosotros con la cultura actual hemos aprendido a vivir nuevas culturas, con nuevas personas, es toda esa cosa. Claro, además porque hoy en día se ve muy influenciada la tecnología en cada una de esas culturas. Anteriormente las culturas no se vivía muchas cosas como el avance de la tecnología que hoy en día nos proporciona. Cuando eso pues ya se vivían era con otras herramientas como lo es la internet, que hoy en día nos proporciona todo tipo de información y desde allí podemos acceder a todas estas aplicaciones de las cuales a nosotros nos puedan interesar respecto a un tema. Bueno, y continuamos con nuestra entrevista. Ahora quiero preguntarle, ya que nos dio la definición de estas dos por aparte, ¿qué tal si las unimos y qué significa la cultura política? Bueno, la cultura política, por lo menos en nuestro sector acá, bueno, hablemos del país, el país de la cultura política, pues nosotros antes los ancestros se dividían los dos partidos tradicionales, cada uno tenía su líder y eso, pero no se visitaban las familias ni nada de eso, se hacían en las reuniones políticas con los líderes, pero en la cultura actual política que nosotros estamos viviendo ya los candidatos vienen a nuestra familia, nos ofrecen ayudas para las comunidades, para los municipios. Nosotros miramos, sin mirar qué partido tiene el candidato, sino miramos las cualidades, la forma de trabajo como líder que le va a ofrecer a cada comunidad. Entonces, libremente votamos por la persona que más nos conviene. Claro, y así es como se ve reflejada la cultura política en su sociedad. Exacto, así es como se ve reflejada la cultura política en la sociedad o medio ambiente o alrededor que nosotros vivimos. Claro, además porque ahorita también siempre ha existido los de derecha o los de izquierda, ¿no? Y estos pues ya nosotros nos elegimos pues de acuerdo a lo que a nuestras necesidades, a lo que nos puedan proporcionar. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por aclararnos estos conceptos, por sus opiniones, ¿no? Sus opiniones son muy importantes y así aclarar dudas respecto a estos temas. Muchas gracias. Bueno, y continuamos con el recorrido de nuestras entrevistas para que las diferentes personas nos digan sus opiniones con respecto a nuestro tema de cultura política. Estamos en la tarde de hoy con dos personajes que nos van a colaborar con darnos estas opiniones, que es la señora María Eugenia y el señor René Rojas. Entonces, doña María Eugenia, ¿qué entiende usted por cultura? Entiendo por cultura cuando los antepasados políticos tenían sus dos ¿Escalas? ¿Sus dos opiniones diferentes? Dos opiniones diferentes, que la una era del Partido Liberal y la otra del Partido Conservador. Se notaban las familias que las unas iban por un grupo, otras por otro grupo. Y hoy en día por medio del internet y de muchas más herramientas, pues nos damos de cuenta que ha habido más desarrollo, más informaciones, más cambios, pues entonces nos hemos adoptado mejor al partido. Bueno, esto sería como para la definición de política, ¿no? Porque ya que el tema de cultura es todo aquello de lo cuales nuestros antepasados nos han venido influenciando, como lo es las costumbres, ya sea como nuestras actividades gastronómicas, como el vestir,
como también las diferentes actividades culturales, ¿no? Entonces, esta definición nos serviría mucho para lo que es la política anteriormente. Sí. Y para el señor René, ¿qué entiende por la cultura? La cultura es costumbres que tiene la gente de cada región, como la forma de vestir, los platos típicos, el sancocho, el calentadito, el tinto en las mañanas. Claro que sí, esas son costumbres que nos han venido influenciando y que ya por ende los sigue, ¿no? Y a medida que ha pasado los tiempos, pues, llegan nuevas culturas, Que nuevos igualmente platos típicos, nueva forma de vestir, tales diferentes prendas de vestir ya, calzado, no como antes que no había calzado, solamente las alpargatas y esos los que tenían plata eran los que podían usarlas. Claro que sí, eran costumbres que tenían anteriormente y que hoy en día, gracias a la evolución de la industria, nos hemos podido ir adaptando a todos estos cambios, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con que, de acuerdo a estas culturas, también se adaptan políticas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas culturas que han venido evolucionando, la política, ¿cómo ha ido avanzando de acuerdo a esto? ¿Y qué entiende por política? Entiendo por política a muchos nuevos cambios, que no solamente uno puede que le digan que elija por aquel, no, sino ya es a su gusto que uno debe de buscar su candidato, ya hay más abertura, ya hay mejor orientación, ya no vive uno antes como vivía antiguamente, que si era liberal tenía que votar por el liberalismo, si era conservador tenía que votar por el conservatismo, y eso porque si no ya después venían era problemas, y eso no, ahora es el que quiera elegir libremente su candidato. Claro, esas son las diferentes corrientes, ¿no? Y el señor René, ¿qué nos puede aportar sobre el concepto de política? Pues la política en el pasado habían solamente dos partidos, el liberal y el conservador. Ahorita a medida que va evolucionando y ha salido las nuevas culturas, han salido nuevos partidos y ya la gente tiene su propio libre expresión por quién votar, por cuál partido escoger, sin ningún problema, no como antes que los conservadores tenían que votar por los conservadores y los liberales por los liberales. Claro que sí, ya ahorita se ve más la libertad de la expresión. Sí, y podemos elegir de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Hay algunos que se adaptan más a lo que nosotros consideramos que se nos puede mejorar, ¿no? Que puede mejorar todo sí, eso. Así es. Bueno, ahora ya que dimos estos conceptos cada uno por separado, ¿qué tal si de pronto hoy damos una breve introducción sobre qué entiende por cultura política? Cultura política. La cultura política, pues, como usted misma me lo decía anteriormente, puede que anteriormente las diferentes culturas tenían sus corrientes políticas, digámoslo así. Existía el budaísmo, sí, son cosas que los antepasados tenían, son, sí, de acuerdo a su país, a su nacionalidad, todo eso se vivía. Ahora pues las culturas pues ya son los diferentes partidos, ¿sí? que tenemos, las diferentes actividades que se intervienen, ¿no? Sí, porque ya por ejemplo en esas culturas se debe a que nos visitan, a que tenemos nuestros encuentros, a que verdaderamente nos conviene elegir este nuevo candidato o este no. O sea, es una elección de nosotros mismos, de una opinión que tenemos que nosotros mismos realizarlo, o sea, hacerlo, no que nos envíen, sino es por nuestro beneficio para la nación, como para nosotros mismos y como para el político. Bueno, muchas gracias. El señor, ¿qué nos puede aportar sobre la cultura política? Cultura política, bueno, pues antes existían, por ejemplo, lo que era el budaísmo y el islamismo, el budismo, y ahorita ya no, ahorita ya son grupos políticos, por ejemplo, ya cuando después de eso ya vinieron los dos partidos, que son el liberal y el conservador, y ahorita ya los partidos que han aparecido como Alianza Verde, el mío, Convergencia Ciudadana, el partido de la U. El partido, ¿no?, de la U, que, más pues, tradicionales, que ha rompido barreras y eso.
y también el cambio radical. Sí, teniendo en cuenta que estos son grupos que se han ido organizando a medida de que ha avanzado la política, ¿no? Son líderes políticos que han ido influenciando en nuestras comunidades a medida de que otros partidos pues ya han ido decreciendo, ¿no? Entonces ellos toman mucha más fuerza e influencia en las comunidades. Bueno, ya aquí nos ha explicado todo esto de la cultura política, cómo ha ido avanzando a medida que ha transcurrido el tiempo, en sus entornos, cómo se vive esta cultura política. Bueno, por un lado se vive bien y por otro lado mal, porque ahorita hay mucha corrupción, mucha compra de votos, y ya los que aprovechan son los grandes, los que son los coordinadores, los líderes comunitarios, son los que aprovechan las cosas, los dueños de haciendas son los que también aprovechan ya lo que es el obrero raso, y eso no alcanza a aprovechar nada. Claro que sí, pues debido a que las influencias, ¿no? Todo esto lo Sí, mueve las influencias, sí. Ah, ok. Bueno, y la señora María, ¿qué nos puede aportar sobre la cultura política? ¿Cómo la vive usted en su comunidad? Pues en mi comunidad la vivimos enteramente con desconfianza. ¿Por qué con desconfianza? Porque primero con engaños de que hay que vender el voto, que le van a traer a uno a su casa cosas que nunca le van a dar. Y lo otro, uno se desmoraliza porque en eso aparecen varios candidatos y uno no haya por cuál candidato votar, y si vota pues no se sabe si ese gane o no gane, cómo quede su municipio, su vereda. Entonces hay personas que en eso sí nos echamos como atrás, decidimos en fin como quedarnos en casa y no salir a votar. Claro, pero debemos tener en cuenta que hoy en día tenemos una comunidad de libre expresión, ¿no? Ahí pues cada uno expresa su opinión de acuerdo a lo que ve y a lo que puede ser que vea que le sirve a su comunidad, ¿no? Pero pues sí, la corrupción hoy en día pues se habla mucho de eso, por diferentes índoles que se ha presentado y que se ha visto expuestos muchos candidatos, muchos partidos. Y personas involucradas, ¿no? Sí, con todo lo más por los engaños, que la persona vive engañada. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por regalarnos sus aportes frente a estos temas que son muy comunes hoy en día y que nos ayudan a aclarar nuestras preguntas, o sus opiniones son muy importantes para nosotros. A usted, señor. Bueno, y continuamos con el recorrido de nuestras entrevistas. En la tarde de hoy nos acompaña la señora Ruth Rojas, que nos viene a dar sus aportes de las diferentes preguntas que tenemos en nuestro cuestionario y que pues da sus opiniones respecto a esto. Para usted, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, buenas tardes, Erika, muchas gracias por su invitación. Por cultura, la cultura a través de los años ha cambiado drásticamente, ya que en nuestros antepasados la cultura era muy religiosa. Todo lo basábamos y era la orden, el líder era nuestra iglesia católica. Hoy en día la libertad ha dado muchos frutos buenos y muchos frutos malos. ¿Qué frutos buenos ha dado? En que se continúa con nuestra religión católica, claro que sí, pero los frutos es que han aparecido muchísimas clases de religiones en la cual lo que hacen es confundir al cristiano. Muchas veces no seguimos el camino de Dios tal y como Él nos lo dejó escrito en nuestras sagradas escrituras, sino que nos dejamos llevar, confundir por diferentes pastores, digámoslo así, que nos practican la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, nuestra religión, nuestra cultura ha cambiado, pero igualmente seguimos siguiéndole los pasos de nuestro Señor Jesucristo, como Él cuando pasó por nuestra tierra, Él dejó
sus palabras escritas para que nosotros las cumpliéramos. Ya en muchos raíces, ya la educación también ha avanzado mucho. Nuestros antepasados solo tenían primaria. Hoy en día ya hay técnicos, hay universitarios. Gracias a Dios, me alegra mucho por ese lado. La salud solamente se prestaban los primeros auxilios. Ha avanzado ¿en qué sentido? En que ya manejamos tercero y cuarto nivel. Ya hay UCI, ya se puede decir que el ser humano no se queda únicamente en nuestras casas, sino que ya se practican cirugías de alto nivel en diferentes instituciones. Bueno, y también pues hay otras culturas que han cambiado, la del vestuario, la gastronomía, etcétera. Los idiomas hoy en día también nos han influenciado mucho, ya porque se ha evolucionado y ya podemos practicar otros, no pues profesionalmente, pero ya nos los han ido inculcando. Bueno, y otra de nuestras preguntas es sobre el concepto de política. ¿Qué entiende usted por política? Bueno, la política, en mi opinión, ¿no? No estoy muy de acuerdo mucho en la política, no es algo que me nazca como en los antepasados, que nacía mucho de sangre tener el partido conservador y liberal. No soy persona que me guste mucho los partidos, ya que hay demasiada corrupción, empezando de grupos pequeños como es la Junta de Acción Comunal, donde nosotros en la área rural y urbana la elegimos para que haga algo por nuestro municipio o por nuestra vereda. Lleve las opiniones, nos colaboran en algunas cosas y no se ve, empezando desde ahí. Ahora si nos vamos a elegir a un candidato para cierto curul, un ejemplo, senador o de la Cámara, lo único que hace es sacar normas, leyes, decretos, resoluciones en que nos afecta a nosotros los ciudadanos, ¿sí? Entonces, pues no estoy muy de acuerdo con la política que manejamos nosotros los colombianos, ya que la verdad no nos colabora en nada en ser nosotros ciudadanos, ser las personas que los elegimos, los ponemos en dicho cargo para que nos apoyen. Bueno, sí, pues hay diferentes opiniones sobre la política y son respetables. Bueno, y ahora ya nos definiste los dos conceptos básicos, ¿no? La cultura y la política. ¿Qué entiendes por cultura política? Cultura política es la unión de los dos conceptos, tanto lo cultural como lo político, ¿no? ¿Cuál es la idea de nosotros los seres humanos? Tratar de que llevemos las diferentes costumbres a través de los años, que lo vayamos pasando de generación en generación, teniendo en cuenta que ha avanzado muchísimo la tecnología, los medios de comunicación, los medios de transporte, y cada vez pues vamos a ver cosas nuevas. Para eso pues cada día vamos adquiriendo conocimientos, pero esos conocimientos los tenemos que llevar a cabo a una práctica. Bueno, y continuando con nuestra última pregunta de este cuestionario, ¿cómo se vive la cultura política en su sociedad? Bueno, nuestra cultura política la vivo en la sociedad, en mi sociedad, que voy construyendo a diario o en la vida cotidiana, todavía siendo católica, una creencia que no se ha dejado. Se han todavía, digo que rescatamos algunas creencias, de resto pues todo está muy modernizado, a través de los años ha permitido mucho que las cosas evolucionen, cambien, hayan mejoras para la vida, y pues la idea es seguir adquiriendo nuevos conocimientos para llevar a cabo los diferentes costumbres, aplicándole también a nuestros hijos, que no pierdan esas costumbres, no tampoco tenerlos tan oprimidos,
pero sí darles a entender muchas cosas de nuestros antepasados. Claro, ya eso es lo que vemos de que llevar la cultura de generación en generación. Habrán cosas que se irán perdiendo, otras que se irán adquiriendo y otras que se van a seguir conservando. Muchas gracias por sus opiniones, son muy valiosas para nosotros y le agradecemos habernos compartido con nosotros. Muchas gracias, Erika, por su invitación. Bueno, Espero que lo que haya dado estos aportes pues sean de útil importancia. claro que sí. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá con la quinta persona entrevistada, la cual nos viene a dar sus opiniones sobre la cultura, que es el tema que estamos desarrollando. El señor Yanes Mora nos va a hablar sobre qué entiende por cultura. Buenas noches. Yo entiendo por cultura lo que nosotros hemos desarrollado últimamente en nuestras vidas, como lo de la tecnología y cosas por el estilo. Anteriormente, pues, cuando el antepasado pues no utilizábamos por el medio de la comunicación, no utilizábamos nada, y ahora pues utilizamos los teléfonos, computadores y todo lo demás. Yo no entiendo eso por cultura y no. Claro que sí, la cultura es todo lo que ha venido influenciando en nuestras vidas y que se ha venido evolucionando a pasar del tiempo, ¿no? Lo Sí. que nos han influenciado, lo que hemos dejado, porque se han dejado algunas costumbres, y lo que actualmente vivimos, ¿no? Bueno, otro tema es la política. ¿Qué entiende usted por política? La política es el medio donde los ciudadanos eligen a sus candidatos que los representan por departamentos, por los países, como el presidente, como los alcaldes. Tenemos el derecho de elegir a un representante que nos representa a los municipios, como puede ser Pamplona, Cúcuta, Bucaramanga, etcétera. Y también nuestro presidente Santos. Eso entiendo por política. Claro que sí, es el derecho de elegir y pues, ¿por qué no ser elegidos, no? Sí. Bueno, ¿y qué entiende por cultura política? Es el medio, como te dijera yo, es el medio de dos palabras que nosotros utilizamos para desarrollar nuestras capacidades, como para elegir nuestros candidatos y representantes a nivel mundial y a nivel departamental. La cultura política, desde hace mucho tiempo ha existido la política y fue desarrollada últimamente y ya está más avanzada. Ahí sí es donde se inventaron las leyes y por ejemplo, como te dijera yo, las leyes políticas. Claro. ¿Entiendes eso? Por las cuales pues nos podemos expresar Sí. y podemos contribuir a que éstas se lleven a cabo, ¿no? Exacto. Ah, claro, muy bien, muy bien. Bueno, y nuestra última pregunta es, en su sociedad, ¿cómo se vive esta cultura política? Últimamente pues sigue desarrollando la cultura política pues muy bien, porque por la cultura política es que nosotros ya hemos sido desarrollados y tenemos cultura, tenemos desarrollo y medio de comunicación y estamos más avanzados culturalmente en la política. Claro, claro que sí, ya porque pues se ha venido influenciando más de generación en Sí. generación, ya ahorita se pueden expresar los jóvenes desde los colegios, ¿no? También se vive las elecciones y ya pues nos empiezan a inculcar como esa política para que cuando seamos mayores pues nos podamos identificar con este proceso. Exacto. ¿No? Bueno, muchas gracias por darnos su opinión, es muy valiosa para nosotros y esperamos compartirla con cada uno de ustedes. Muchas gracias a usted por la entrevista. Bueno.